Saludos, Dios le bendiga en este día. Estamos con el Salmo 100. Bendito el Señor de que nos trajo hasta acá. Ya hace 6 años que habíamos comenzado con el Salmo 1 y hoy después de 6 años estamos con el Salmo 100. Gracias a Dios por habernos dado esta bendición de poder enseñar durante estos 6 años estos salmos que son salmos de gran bendición para nuestra vida. Bien, hoy vamos a ver la importancia de llegar a la meta, que es la salvación o la vida eterna. Vamos a hablar un poco de esto, de lo que significa la vida cristiana, de lo que muchas veces nosotros tenemos que atravesar o pasar para llegar y alcanzar la salvación, que es el objetivo que Cristo se trazó para nuestras vidas al entregar también su vida en la cruz del Calvario, por nosotros y por todos aquellos que quieran venir arrepentidos ante su presencia. Dice así el Salmo 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bien, acá se invita al mundo entero, a toda la tierra, a servir al Señor. Creo que esa es una de las cosas más importantes que el Señor nos pide en este tiempo. El servicio a Dios, el servicio a Cristo, el servicio a nuestro Padre Celestial. Muchas veces nosotros confundimos el asistir a la iglesia todos los jueves, miércoles, viernes y domingos y no faltar nunca a la iglesia ni un culto. Creemos que eso es servir a Dios. Creo que los que piensan de esa manera están muy confundidos. Otros creen que servir a Dios simplemente es tal vez hablar un poco de Cristo de vez en cuando o leer también la Biblia de vez en cuando y otras cosas. ¿Acaso la vida cristiana es una vida liviana? ¿Acaso la vida cristiana consiste en repetir siempre lo mismo? Bueno, acá el servicio al Señor es mucho más amplio de lo que vos te imaginás, que simplemente ir al culto, aplaudirle, alabarle, adorarle. Es más que eso. Vamos a ver lo que significa servir al Señor dentro de la Nueva Jerusalén. Yo no te hablo de servir al Señor dentro de la iglesia. Estoy hablando de servir al Señor en Sión. Servir al Señor en la presencia de Dios, en la presencia del Cordero de Cristo. Porque servir en la iglesia sirve cualquiera. Servir en el culto, tocar el instrumento musical lo hace cualquiera, el que sepa obviamente. Barrer la iglesia, limpiar, acomodar las sillas, eso lo hace cualquiera, sin desmerecer el sacrificio que significa hacerlo. Pero servir afuera de la iglesia, en el reino de Dios, a donde están las almas perdidas, a donde realmente hacemos falta, ahí es donde debemos servir al Señor. Así que amigo, amiga, hoy vamos a hablar de esto. Acá el Salmo 100 invita a todo el mundo a cantarle al Señor y a servirle. Y más nosotros los cristianos debemos reconocer que nuestro Dios es un Dios que está en constante movimiento y que demanda también de nosotros exactamente lo mismo, que le sirvamos. Y servirle significa no estar quietos en casa. No es, como te dije hace un momento, ir solamente al culto, sino después del culto
en un día de la semana, en 2 días de la semana, en 3 días de la semana, irse por los hospitales, visitar a los enfermos, orar por los enfermos y hablarles del Señor. Ir casa en casa predicando el Evangelio. Salir de la iglesia y hablar con aquel que está en la calle y decir, a ver, voy a hablar con esta persona de Cristo. Pararte en una esquina, hablar de Jesús. Subirte a un tren, hablar de Cristo. Hablar de Cristo a un compañero de trabajo. Hablar de Jesús a un amigo. Hablar de Jesús y servir a Dios en muchas otras cosas. Por ejemplo, también visitar a los presos en la cárcel. Hay tantas cosas que podemos hacer afuera de la iglesia, donde está el verdadero reino de Dios, no en 4 paredes, sino afuera, que es lo que Dios realmente quiere para nosotros. Servir a Dios no es solamente barrer la iglesia, servir a Dios es ir a barrer otro lugar que no sea la iglesia, para hacer luz y testimonio a aquellos que aún no han creído en Jesucristo. Porque, amigo, amiga, dentro de la iglesia donde vos barrés está lleno de cristianos. Dentro de la iglesia donde vos acomodás las sillas está lleno de cristianos. Ya no hace falta que les muestres nada. Ellos ya conocieron a Cristo y ya lo saben. Ya se han arrepentido, se han bautizado, escuchan todos los días la palabra, tienen el privilegio de escuchar todos los días de la palabra de Dios. Y los que están afuera, los que están en la calle, las personas que están afuera y se quieren suicidar, los que están en los hospitales enfermos sin que nadie los cuide, los que necesitan en los hospitales que vos les alcances algo porque no se pueden mover, porque son incapaces de mover porque su cuerpo está enfermo. ¿Y qué pasa con esos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con estas personas que no están adentro de la iglesia pero que están afuera? ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es servir a Dios? ¿Vamos a reconocer que Jehová es Dios? Hagámoslo con hechos y no solamente dentro de la congregación. Porque si decimos que somos pueblo suyo y que somos ovejas de su prado, también nosotros, como ovejas, tenemos que entender de que el Señor quiere que nos movamos por sí mismos o por ti mismo. El pastor no la va a alzar siempre a la oveja y la va a llevar alzada, amigo, amiga. Dios no siempre, Jesucristo no siempre te va a llevar alzado como oveja en sus brazos. Va a llegar el momento en que va a tomar ese cayado, esa vara, y te va a pinchar con ese cayado sobre tus espaldas para que vos como oveja te comiences a mover y alimentarte por ti misma y alimentarte por ti mismo. Leyendo la palabra, orando, saliendo afuera de la iglesia, predicando, evangelizando, visitando a los enfermos, a las personas que están en la cárcel, sirviendo a la gente que necesita, predicando el evangelio, evangelizando en la calle, en todos lados. Adentro de la iglesia está lleno de creyentes, como te dije hace un momento, que ya te ven siempre cantar, limpiar la iglesia, acomodar las sillas, los bancos, servir en el buffet, en la radio de la iglesia. Ya está, vamos adelante, sigamos adelante, vamos a crecer sirviendo al Señor, para que podamos entrar a la presencia de Dios con acciones de gracias, que no sean siempre las mismas. Porque cada vez que vamos a la iglesia decimos, gracias Señor por estar en este lugar, por bendecirte, por alabarte, por adorarte. Y afuera de la iglesia la gente se está muriendo porque está atormentada por las fuerzas del infierno. Mientras adentro de la iglesia nosotros aplaudimos, adoramos, alabamos,
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y así pasan años y años. Y estás 30 años aplaudiendo dentro de la iglesia, estás 30 años sirviendo al Señor dentro de la iglesia, y los de afuera, y la gente que sufre, ¿cuándo le vas a hablar del Señor a las personas de afuera? Es lindo entrar a la iglesia con acciones de gracias, pero siempre con lo mismo. ¿Por qué no entramos a la iglesia un día domingo y le decimos, Señor, gracias porque hoy, esta mañana, fui al hospital y 3 personas se arrepintieron de sus pecados porque me usaste a mí para hablarles de ti? Gracias, Señor, porque hace 2 días fui a la cárcel y en la cárcel visité un preso y ese preso escuchó mi testimonio y se convirtió a ti. Gracias, Señor, por haberle hablado a mi vecino, por haberle hablado de ti, por haber hablado con mi compañero de trabajo. Gracias, Señor, por haber realizado una acción de caridad, un donativo a una persona que no tenía zapatillas, calzado, ropa. Saqué la ropa que tenía en mi guardarropas y se la regalé. Me fui, caminé 10 cuadras, 20 cuadras, me tomé el autobús y le llevé la ropa a quien necesitaba. Vamos a reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo. Si Dios nos hizo para buenas obras, pero no solamente obras adentro de la congregación, sino también obras afuera de la congregación. Porque si creemos que el Cordero de Dios está en Sión, intercediendo por ti y por mí, y si creemos nosotros de que los ángeles de Dios van a estar con nosotros día y noche, y si queremos también que Dios nos escuche, que responda a nuestras oraciones, también nosotros debemos entender que debemos servir al Señor mucho más de lo que lo estamos haciendo. Amigo, amiga, el verso 5 del Salmo 100 dice que Jehová es bueno. Vamos a mostrar eso al mundo. Anda y decirle a tu amigo, a tu vecina, a tu vecino, a tu compañero de trabajo y decirle, ¿sabes? Yo te voy a presentar hoy a alguien que es bueno, que es el más bueno de todos en este mundo. Y se llama Jesucristo. Y mostrarle su misericordia. Abrirle la Biblia y mostrarle los evangelios. Leer una historia. Contarle cómo Jesús sanaba, liberaba, cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús salía a la calle y se caminaba de aldea en aldea predicando el evangelio. Jesús sí servía al Señor, porque no se quedaba dentro del templo de Jerusalén. Cómodo hubiera sido que se quede, porque Jesús fue varias veces al templo de Jerusalén a predicar, pero no se quedó adentro del templo, como muchos de nosotros nos quedamos adentro de la iglesia. Jesús salió de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Se subía a la barca, se subía a todo lo que podía subirse allí en el mar. También se subió a un asno. Hizo tantas cosas Jesús. Se caminaba por las montañas, subía, bajaba. Lo agarró la tormenta en el mar. Pasó por cerca de un cementerio, liberó a un endemoniado, sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. Tantas cosas que hizo, sanó a un leproso. Tantas cosas que hizo el Señor, afuera, no en el templo. Así que si nosotros queremos cantar alegres a Dios y decirles a los habitantes de la tierra que alabemos juntos al Señor, vamos a salir a predicar el Evangelio. Vamos a salir a hablar de Cristo, para que todo el mundo reconozca que nuestro Dios es grande, que Dios es el Creador, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, para que entremos por sus puertas con acciones de gracias, para que entremos por sus puertas con alabanza,
Porque, por ejemplo, yo te cuento lo que dice la carta a los Hebreos, que son 12 o 13 capítulos. Ahí en la carta a los Hebreos, si vos sos cristiano, cristiana, vas a ver cómo dice que tenemos que levantar nuestras manos y también poner en movimiento nuestras rodillas paralizadas. ¿Sabes por qué dice eso Hebreos? Porque si vos fuiste iluminado, iluminada, conociste la gracia del Señor, la luz de Cristo, y gustaste en la iglesia, en tu congregación, los dones del Señor, si Dios te ha dado profecía, ciencia, sanidad, hacer milagros, si cantás, si hablas de Cristo y estás lleno de dones, no es solamente para que vos los uses adentro de la congregación, sino que también el Señor te quiere sacar fuera de la congregación para que le prediques a aquellas personas que están afuera y que no conocen al Señor. Porque ahí afuera están los perdidos. Los que están adentro ya son las ovejitas, las 99 que están seguras. Pero afuera está la perdida. ¿Vas a ir a buscar a la perdida? Decir al Señor que Él te use. Poné en movimiento tus rodillas, como dice Hebreos. ¿Sí? Como dice la carta a los Hebreos. Mové las rodillas paralizadas. Levanta tus manos al Señor. ¿Vas a seguir siempre sin crecer? ¿Vas a seguir siempre sin dar frutos en el reino de Dios? Hasta acá el Señor no es injusto para olvidar las cosas que hiciste por Él. Y si vos estás quedado o quedada en el reino de Dios, y si hace 15, 20 años que haces lo mismo y no creciste, como debe crecer una planta del Señor, pedirle perdón al Señor. Hebreo dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de todas nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra debilidad, pero sin pecado. Y que Él, Cristo, con su sangre nos abrió la entrada al lugar santísimo. Para que vengamos con un corazón limpio y nuestro cuerpo limpio. Y si hay adulterio en ti, cometiste adulterio con un hombre, con una mujer, hoy es el tiempo que te arrepientas y vuelvas a servir al Señor. Si fornicaste, joven, jovencita, arrepentite y volvé a servir al Señor. Pero no sirvas solamente adentro de la iglesia. Prometele al Señor que lo vas a servir adentro y afuera, que vas a ir a predicar a Cristo. Pedir al Señor que te haga un predicador de multitudes. Dice la palabra, poco me es que seas testigo acá en Jerusalén. Yo también te quiero para que le hables a todas las naciones. Levantemos la mirada, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque estamos en la Jerusalén celestial, en Sión, rodeado de ángeles. Y si queremos que los ángeles nos ayuden, no metamos a todos los ángeles con nosotros adentro de la iglesia. Que los ángeles también nos sigan afuera de la iglesia cuando vamos a visitar a los enfermos, cuando vayamos a una cárcel. Llevemos a los ángeles con nosotros cuando vayamos a un hospital a visitar a una persona enferma. Llevemos con nosotros a los ángeles cuando vayamos a una campaña, cuando salgamos a la calle, cuando hablemos a un amigo, un vecino. Que los ángeles se muevan, no lo tengamos a los ángeles adentro de la congregación siempre. Nos hemos acercado a Sión, a la ciudad del Dios vivo, pero no para que estemos todo el día adorando, adorando y adorando y adorando. Vamos a salir de aquel lugar para predicar el Evangelio, pero lleno de la unción del Espíritu Santo. Puesto los ojos en Cristo Jesús, sin perder en vista de que si hasta el día de hoy no creciste en el camino del Señor, hoy es momento que te arrepientas. Porque no sea que en algún momento, dice Hebreos, crezca en ti la fornicación, el adulterio o la raíz de amargura y termines no pudiendo alcanzar la salvación por no haberte arrepentido.
Hoy es el día. Por eso dice Hebreos, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Si estás en pecado, en adulterio, si robaste, devolvé lo que robaste. Si mentiste, pedí perdón. Si ofendiste, decile al que lo ofendiste, perdóname. Si engañaste, confesá el engaño. Si adulteraste, ya no lo hagas más. Si engañabas a tu esposo o a tu esposa, deja de hacerlo y pide perdón al Señor y vuelve a la congregación y vuelve a servir al Señor. Y pídele al Señor que te haga herramienta e instrumento en sus manos para que Él te use para servirle. Así puedas entrar con acciones de gracias, pero como decíamos en el salmo anterior, con un cántico nuevo. Porque decíamos que el cántico nuevo es para aquellas personas que saben alcanzar nuevas victorias. Si vos te quedaste con viejas victorias, porque tu vida se estancó espiritualmente y estás detenido espiritualmente, bueno, ¿querés cantarle cánticos nuevos? Pedir al Señor perdón por tus pecados y decirle que te use nuevamente, que te llene su Espíritu Santo para que comiences a hacer cosas nuevas para el Señor. Y vas a ver que cuando Él y los ángeles te den la victoria y Cristo te dé la victoria y el Espíritu Santo te dé las victorias, vas a ver cómo le vas a comenzar a cantar cánticos nuevos al Señor. Espero que haya sido de muchísima bendición para tu vida el Salmo 100. La verdad que me emociona un poco porque no pensaba llegar hasta el Salmo 100. Hace 6 años que comenzamos con el Salmo 1. Pero vamos a seguir. Después de los salmos ya veremos proverbios y así. Dios te bendiga y hasta el próximo video.